Buenas tardes. Buenas tardes, por favor confirme audio. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Master. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, mi? Buenas tardes. Buenas tardes, Yelania, muchas gracias. Bien, bienvenidos todos a la clase de hoy, 10 de diciembre del 2020. El segmento que nos encontramos revisando es Zoología, de bases teóricas 3. Y estamos en la temática justamente de los tunicados, anfioxios y vertebrados. Hay un cuadro muy importante con el cual vamos a empezar la clase. Y por cierto, este material ya está, el link está subido en la plataforma, de manera que ustedes pueden descargar esta presentación. Por favor, confirmen si ven el cuadro compartido. Sí, mi, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, la presentación que están ustedes viendo tiene antes de esto los conceptos del notocordio, del cordón nervioso. Algo de eso estuvimos conversando el día de ayer. El día de ayer culminamos, por ejemplo, con el tema de las estrellas de mar, los moluscos, los equinodermos. Eso revisamos el día de ayer. Y habíamos dejado introducido el tema de los cordados. ¿Por qué quise empezar con esta lámina? Porque esta lámina resume o le presenta a usted el árbol fila de animales que está en su parte izquierda. Y en la parte derecha hay un cuadro aclaratorio muy importante. Y vamos a empezar con ese cuadro aclaratorio. Entonces, noten que en la parte baja dice Ancestral Bilateria. Esa es la característica de la bilateralidad. Acuérdense que hablábamos de las especies que tienen simetría y aquellas que no. Entonces, los animales del árbol fila con protostomas y deuterostomas tienen la simetría. Y hay una aclaración fundamental aquí, ¿no? Ese cuadro en el cual le dice Lophotrochozoan fila no es otra cosa sino el nombre técnico científico de los moluscos, los gusanos y los anélidos. Los Lophotrochozoan fila. Mientras que el Ecdysozoan fila es el nombre científico que se le da a los artrópodos, a los nemátodos y en general aquellas especies que tienen cutículas externas y que por supuesto teniendo ese exoesqueleto del cual hemos venido conversando, también lo muda. Y entonces esos dos grupos
Telopotrochozoanfila y Ecdysozoanfila son de los protostomas. Mientras que el Phylum Echinodermata, ellos le corresponden, por ejemplo, a todos aquellos organismos equinodermos, marinos y bentónicos. Además, recuerde usted que el Phylum Echinodermata también se caracteriza por tener un esqueleto interno. Y ese esqueleto interno también está formado por el carbonato de calcio, que es lo que justamente ayer hacía notar, me parece que Yelania. ¿Qué otra característica tienen los Phylum Echinodermata? Ellos tienen un sistema vascular y ellos poseen el deuterostoma. Esa es la importancia de entender este cuadrito. Este cuadro los divide a los que tienen protostoma y a los que tienen deuterostoma. Finalmente todos ellos son grupos ancestrales. Y estos grupos ancestrales son los que se proyectan o se incluyen en el grupo de animales árbol fila, que está en la parte izquierda de la lámina. Ya vamos a conversar de la parte izquierda. Finalmente, este grupo de animales ancestrales con deuterostoma, ahí yo tengo a los Phylum Chordata, que es el último grupo. Ese Phylum Chordata son los cordados, de los cuales mencionamos algo hoy y estamos el día de hoy ampliando estos conceptos. Entonces, el Phylum Chordata se caracteriza por tener una cuerda dorsal, una cuerda o un cordón dorsal. Ese cordón dorsal es el que le llaman el notocordio. Entonces, ese notocordio no es otra cosa sino son células. Además, estos cordados tienen un tubo neural hueco. Esa es la característica de los Phylum Chordata. Y hay algo bien importante. Este último grupo tiene hendiduras branquiales y tiene una cola. Ahora bien, con esta preclasificación, si se le quiere decir, nos regresamos al árbol fila de animales, que es el que está en la izquierda. Y noten ustedes que ya en el árbol fila de animales, con las especies actuales, nosotros encontramos a los cordados, estoy refiriéndome a la parte superior de la lámina. Noten ustedes que la barra que dice cordates empieza desde los que son urocordados. El urocordado es el segundo grupo contado desde la izquierda, los urocordados. De ahí le siguen los cefalocordados. Esos hatfishes, que es el cuarto grupo, no es otra cosa sino una especie de... son los llamados mixinos. ¿Qué son los mixinos? Son unos antecesores a los peces, pero ahí viene la aclaratoria del esquema gráfico. Ya ellos presentan cráneo, es decir, ya ellos presentan algo de estructuras de hueso.
esos mixinos. Mixino se escribe con M, con I, con X, con I, N o S, mixinos. Esos jawfishes, por eso es que ustedes ven en la parte superior una especie como de... Eso más se parece como a una culebra. No son culebras, ya les voy a enseñar las fotos de ellos, ¿no? Pero sí hay algo que rescatar. Hoy en día estas especies que nosotros escuchamos estos nombres extraños se encuentran normalmente en las profundidades del mar. Justamente ellos están entre el inicio de las zonas hadales, justamente en esa interfaz. Y ahí se encuentran. Son generalmente organismos prehistóricos, algunos de ellos. Ante nuestros ojos ellos pueden parecer como los famosos monstruos marinos. Pero sin embargo, su tamaño no llega a ser más allá de la longitud de un pez, ¿no? Realmente es su forma la que sale del contexto de nuestras vistas. Viene el quinto grupo de las lampreys. Las lampreys no es otra cosa sino las lamprias. Esos que parecen serpientes marinas. Y el último grupo ya son propiamente de los vertebrados. Esa palabra Yahweh lo que quiere decirle es que son vertebrados que tienen mandíbulas. Y son mandíbulas justamente que tiene la articulación, ¿no? Que les permite abrir y cerrar. Por eso le coloca a usted como ejemplo un tiburón. Ahora bien, ya ellos son considerados vertebrados. ¿Cuál es la aclaración fundamental en esta parte de, yo le diría de precisión del árbol fila de animales? Que por ejemplo le hace énfasis en que un urocordado tiene un notocordio dorsal. Ahora fíjense, y voy a explicar desde la parte inferior del cuadro. Entonces, entre el equilodermo y el urocordado, lo que los diferencia es la presencia del notocordio. El notocordio que le decía yo a usted hace unos momentos es como una especie de cuerda dorsal. Un cuerda dorsal que también está caracterizado justamente por un tubo neural hueco. Por eso le dicen hollow nerve cord. Es un tubo dorsal hueco. El post-anal tail no es otra cosa sino la cola. Entonces, esas son las características del urocordado. A partir ya de las especies que tienen mandíbulas, ya encontramos la característica del cráneo, la característica de la presencia del cerebro. Y además, empieza a desarrollarse ya todo un sistema de órganos sensoriales en la cabeza. Finalmente, y bueno, valga la redundancia, ya en el caso de los vertebrados, y ahí tenemos propiamente la formación de la columna vertebral y los dos apéndices que le mostraba o que le decía hace unos momentos, ¿no? Ya por ejemplo, en el caso de los tiburones y de otras especies,
tienen dos pares de apéndices o de lo que nosotros le conocemos la fauces, ¿no? Los apéndices prácticamente. Justamente que les sirven para capturar a sus presas, para devorarlas y triturarlas. Preguntas, por favor, señores del cuadro. ¿Alguna pregunta o alguna incógnita? Preguntas. Bien. Veamos ahora sí los conceptos. Lo que van a leer no es otra cosa sino ya la explicación que yo les acabo de hacer, pero bien vale que ustedes la tengan en conocimiento. Entonces, el filum cordata, que era la última, que era justamente en este último recuadro, los filum cordata, se caracterizan por tener el celoma, por tener simetría bilateral, porque tienen 3 capas desarrolladas, ¿no? Aquí hay un tema importante con respecto a las capas desarrolladas. Más adelante vamos a hablar de lo que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces, esas son las 3 capas desarrolladas. El endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Son 3 capas diferentes. También tienen un endoesqueleto. Tienen, como ya ustedes lo notaron la clase anterior, tienen un cuerpo segmentado. Tienen la boca y el ano separados. Y ya estos animales, estas especies, tienen un sistema circulatorio cerrado. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un sistema en el cual existe un corazón, el corazón bombea la sangre y le envía a los órganos. Ya no está un sistema abierto en el cual la sangre rodea a todos los órganos. Ya el filum cordata o los cordados tienen un sistema circulatorio cerrado. Aquí está la parte conceptual del notocordio. Y el notocordio es una estructura flexible, firme y además está en el dorso de la especie. Y normalmente este notocordio se encuentra en el desarrollo de los cordados. Ahora bien, hay que acotar que, por ejemplo, nosotros, ya hablando de la especie humana, nosotros los humanos cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, nosotros tenemos notocordio. Esta es nuestra primera fase en la formación de nuestra columna. Y cuando el embrión se desarrolla, no genera inmediatamente la médula o la columna como nosotros la vemos, ¿no? Sino que en la medida en que va formándose y pasan los meses en el vientre de nuestras mamás, empieza con el notocordio, con este cordón neural. Y sí hay en realidad en una fase del embrión, ¿no? Cuando el embrión empieza a desarrollarse, sí hay una cola posanal. También el embrión, si usted analiza, tiene una terminación parecida en una cola. Que luego eso se va a desaparecer, obviamente, porque ya viene la estructura
y la formación de los huesos, ya viene el tema de la médula propiamente. Por ese motivo, por esa razón es que a los cordados se los ubica en esa posición del árbol fila de animales. Ellos son, en el sistema evolutivo, son unos antecesores a los vertebrados. Voy a mostrarles la figura, ¿no? Para que tengan una mejor idea de estos conceptos. Está el notocordio, está el cordón nervioso, que es la cuerda gruesa dorsal del tejido nervioso. Están las hendiduras branquiales. Recuerde que estamos hablando de especies marinas y bentónicas, ¿no? Entonces, estas hendiduras faringias o branquiales, en algunos casos, digo en algunos casos porque hay situaciones en las cuales las hendiduras no necesariamente sirven para la respiración. Ya vamos a ver un caso de eso, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay la existencia de branquias, se usa justamente para la respiración acuática. Y la cola, la presencia de una cola, que puede encontrarse en algunos casos mientras esa especie está en estadio de larva o cuando ya está en su etapa de adultez. ¿Cómo luce esta especie? Aquí está, por ejemplo. Este es el ejemplo de una larva tunicada. Y noten ustedes que esta larva tunicada tiene el notocordio, que es esa franja de color rosado intenso. Y junto al notocordio está el cordón nervioso, del cual hemos venido hablando. Y eso está conectado justamente hacia a un cerebro, el cerebro como tal, ¿no? Esta es la larva de un tunicado. Vamos a verlo al tunicado ya no en estado de larva. Aquí lo ven ustedes ya en su etapa de adultez. Entonces, en su etapa de adultez, sigue conservando el nervio cordal o el cordón nervioso, que no es otra cosa sino está junto a un espacio hueco. Está un espacio hueco. Y está el notocordio. Los dos están juntos, están en una posición adyacente. Entonces, está el cerebro identificado, el brain, el cerebro, y está la boca. La boca está en la parte derecha. Al final está su cola, su post-anal tail, la cola. Y noten ustedes que habíamos hablado de las hendiduras branquiales o faringias. Son justamente lo que ustedes ven como segmentaciones de músculo. Y tiene justamente acá el tema de por donde ingiere o la parte faringea. Esto que está rosado, en la parte que está rosado y debajo de la boca es justamente el esófago. El esófago de este tunicado. ¿Cómo lucen esto en estructura? Ellos cómo lucen en la vida real. Ese es el tunicado.
Por favor, yo necesito saber si ustedes me están siguiendo la clase. A ver, vamos a hacer unas preguntas porque es importante que ustedes sigan la clase. A ver, veamos, Angie Barahona. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de los Ecdysozoa? Angie, ¿pueden escribir, por favor? ¿Cuáles son o qué son los animales que están en el grupo Ecdysozoa? Angie. A ver, ayúdele, Denise Barahona. Pueden escribir también por el chat. A ver, ayúdele, Jinson Lynch. ¿Qué grupo le correspondía a los Ecdysozoa? Jonathan García. Señor Jonathan García, por favor responda. ¿Qué eran los Ecdysozoa? A ver, por favor, tomen nota. Vuelvo yo a repetir esos grupos. Es muy importante que ustedes los identifiquen. Los Ecdysozoa anfila son los artrópodos, son los nemátodos y son aquellas especies que tienen cutículas externas o exoesqueletos que mudan. Esos son los Ecdysozoa. Los Lopotrochozoa anfila son el grupo de moluscos y gusanos anélidos. Los Lopotrochozoa anfila son los moluscos y los gusanos anélidos. Y los Phylum Echinodermata son especies marinas bentónicas. Los Phylum Echinodermata son especies marinas bentónicas que tienen esqueletos internos y que además poseen ósculos calcáreos. Y tienen un sistema vascular. Y los Phylum Chordata son aquellos que tienen una cuerda dorsal o notocordio. Un notocordio compuesto de células. Además tiene un tubo neural hueco con hendiduras branquiales y cola. Bien, voy nuevamente a preguntar porque ustedes tienen que
por favor, seguir el ritmo de la clase. Mabelin Zambrano, ¿a qué grupo le pertenece o qué animales pertenecen los Filus equinodermata? Mabelin Zambrano. A las especies marinas bentónicas. Correcto. A las especies marinas bentónicas, Miss. Correcto. Entonces, ¿qué características tienen? Tienen esqueletos internos, ósculos calcáreos y un sistema vascular. Correcto, gracias. Jocelyn Acebo, ¿a qué grupo o qué animales pertenecen a los Lophotrochozoa? Jocelyn Acebo. ¿Se puede responder? Claro. Moluscos y gusanos anélidos. Correcto, gracias Dayana. Veamos a Gabriel Cedeño. ¿A qué grupo corresponden los Ecdysozoa? Gabriel Cedeño. Se puede responder más. Claro, Erika, ayúdele. Son animales como los nemátodos, artrópodos, tardígrados y entre muchos otros. Ya, ¿y qué tienen ellos? ¿Cuál es la característica? Tienen un exoesqueleto y ese exoesqueleto muda. Es como una especie de cutícula externa. También dice que son grupos de los organismos eucariotas pluricelulares. Ya, todos ellos tienen, ellos son pluricelulares, todos ellos. El tema es que ellos en particular tienen protostoma. Están caracterizados por el protostoma. Ya. Pregunto, ¿qué grupos tienen deuterostoma? A ver, ¿qué nos puede decir Libé Montes de Oca? ¿Cuáles son los dos grupos que tienen deuterostoma? Nada, no nos responde. Lai Zamora, ¿cuáles son los grupos que tienen deuterostoma? Lai Zamora, por favor, responda o escriba por el chat. Señor Jorge Ochoa, ¿cuáles son los dos grupos que tienen deuterostoma? Señor Jorge Ochoa. Máster, disculpe, ¿son los echinodermata y los chordata? Correcto, muchas gracias, Gilson. Así es, esos son los que tienen el deuterostoma. Ya, y los protostomas, a ver, ayúdenos Jonathan García. Jonathan García, ¿cuáles son los que tienen protostoma? Puede ser el Phil Cordata. No, ese no. Tiene el deuterostoma. El protostoma son los que estaban primero. ¿Cuáles son? El grupo, hace un poco complicado el nombre. Ecdysozoa. Ese. Ese y los Lophotrochozoa. Lophotrochozoa. Acuérdense, Lophotrochozoma. Entonces, esos dos grupos tienen protostoma. Otra pregunta. Y por favor, fíjense en el cuadrito para que puedan responder. ¿Cuáles son las características
de los urocordados. ¿Cuáles son las características de los urocordados? Características de los urocordados. A ver, pidámosle que nos responda Martita Cajamarca. ¿Cuáles son las características de los urocordados? ¿Qué tienen los urocordados? Puede ser el notocordo. Correcto, el notocordo. ¿Qué más? A ver, John, ayúdele a Dayana. Estructura flexible. Son ¿no? hermafroditas. Ya, a ver, Laisa, a ver, ¿cuál es la característica? Si tiene un notocordio, ¿qué tiene? Acuérdese del Estructura hueco. flexible. Correcto, son flexibles, pero ¿qué tiene? Acuérdese del hueco. ¿Qué hay? Dorso. Hay un dorso, hay una estructura hueca que es un tubo neural hueco. Un tubo neural hueco. ¿Qué más tiene John? ¿Qué era el posanal? ¿Qué era eso? A ver, Disculpe. ¿qué era el posanal que se veía en el gráfico? La palabra posanal, ¿a qué se está refiriendo? Vamos, esa pregunta es sencilla. A ver, ayúdele, señor. A la parte posterior. ¿Qué es esa parte posterior? ¿Cómo se llama? Posanal, ¿no? ¿Qué es, pues? ¿La qué? ¿La qué? La cola. Tienen una cola. Ya, y la última característica. ¿Qué más tienen? ¿Tienen hendiduras qué cosa? A ver, ayúdele a Adriel Navarrete. Adriel Navarrete. Puede ser hendidura branquial. Correcto, la hendidura branquial, correcto. Entonces, ellos pueden tener hendiduras branquiales. Bien. Nuevamente les voy a mostrar a la especie como tal para que ustedes se familiaricen con ella. Esto que está en su pantalla es un cordado. Esto. Ese es en la vida real. Así es como lucen ellos. Y aquí ustedes pueden ver el detalle de su cordón dorsal. Son estos puntitos negros. La vista de este animal es una vista ampliada y con rayos X también que le han hecho, ¿no? Entonces, noten ustedes que ahí está su cordón dorsal, esas líneas punteadas, negritas. Y al lado, en la parte inferior a esos puntitos negros, ustedes ven eso como un huequito que parece como una columna vertebral delgadita. Eso es el tubo neural hueco. Ese es el tubo neural hueco, el que está debajo del cordón dorsal. Y obviamente los laterales que usted puede ver son las hendiduras branquiales y por supuesto, junto a las hendiduras branquiales está lo que es la parte del esófago. El espacio del esófago que le conecta hasta el ano. La boca de este cordado
Noten ustedes que está rodeada como de esos pequeños tentáculos, esas extensiones. Esas extensiones son las que le sirven para capturar a la presa y deglutirla, ¿no? Ingresarla para la deglución. Por favor, ¿está clara la figura? Está clara la figura y está claro el concepto del cordado. Acá nuevamente tenemos el mismo cordado identificando las partes. Entonces, acá lo que han hecho es un corte, una disección del cordado. Y pueden ustedes ver que alrededor de la boca tiene los tentáculos, que es lo que yo les venía mencionando en la lámina anterior. Tentáculos alrededor de la boca, eso es lo que está diciendo su lámina ahí en inglés. Y tiene justamente aquí su cordón tubular nervioso y el notocordio. ¿Qué más tiene? Tiene su ano y tiene la cola al final. En la parte inferior, ustedes lo pueden ver a este cordado en su hábitat. Normalmente ellos tienden a estar entre las rocas. Y noten ustedes que están ellos claramente segmentados. Tienen músculos, tienen tejido muscular, lo cual lo hace ver como segmentados. Ahí también tenemos la imagen de un cordado. Por si acaso, ellos se encuentran en el interfaz de la zona adal, la última zona. Voy a dejar de todas maneras como tarea para que ustedes investiguen de qué se trata la zona adal. Ya el semestre anterior ustedes investigaron cuáles son los segmentos oceánicos, porque se pidió que se describa un ecosistema. Alguien por ahí describió un océano, recuerdo. Entonces no está de más recordar que ustedes vuelvan a revisar el concepto de zona adal. Se habla de que las profundidades oceánicas pueden llegar hasta los 6.000 o 10.000 metros. Pero en realidad, el ser humano hasta ahora puede decir en verdad que ha llegado hasta el último resquicio de las fosas marinas. No ha llegado todavía ese día. Por lo tanto, hay muchos sitios en la zona adal oceánica que el ser humano desconoce. Y es justamente ahí, en esos sitios, en que habitan estas especies. Ya veremos que los tunicados y los anfioxios, hay unos tunicados que tienden a parecer como unas especies de bombas expulsoras de agua. Solo se los voy a enseñar porque ya tendremos que hablar en otra clase sobre ellos. Estas especies. Y aquí tienen ustedes a uno de ellos, el que está justamente en la parte derecha. Estas especies tienden, como les mencionaba, a estar anclados en las profundidades de la zona adal.
sus cuerpos suelen ser blandos. Y de hecho, el cordado que vimos hace unos instantes también es un cuerpo blando. ¿Cuál es la razón? La razón es que ellos deben de soportar altas presiones en el mar. Recuerde que la presión oceánica aumenta en la medida en que uno va descendiendo hacia las fosas marinas. Entonces, estas especies no tienen huesos como tal y por eso se les denomina cordados. Pero sin embargo, tienen desarrollado sistemas previos a un vertebrado. Regresemos al cordado. Entonces, aquí nuevamente vemos las partes del cordado. Hay un concepto muy importante con respecto a estos animales y yo creo que con esa lámina cerramos la clase. Estos animales o estas especies son suspensívoros. Voy a anotar esa palabra, suspensívoros. ¿Qué significa suspensívoros? Significa que ellos son filtradores y son animales que siempre están en sitios en los cuales ellos pueden encontrar la alimentación, pero son sitios que les permite vivir fijados o anclados sobre zonas de sustratos. Hablamos de los sustratos marinos. Hablamos, por ejemplo, de la recolección. Ellos comen mucho krill. El krill. Ellos se alimentan de krill. Y además, ellos recolectan plancton. El plancton. Y otros animales minúsculos que puedan encontrar en su alrededor y que ellos puedan capturar. No son nadadores de grandes distancias. No nadan a altas velocidades. Ellos pueden alimentarse, por ejemplo, de animales pequeños como renacuajos y lo que encuentren de plancton en su alrededor. Estos animales suspensívoros, que son filtradores, acostumbran también a aprovechar la corriente fuerte. Y justamente las aprovechan las corrientes fuertes para que el agua pase a través de ellos. Voy a cerrar la clase con una... Realmente no hemos avanzado casi nada en esto. Esperaba avanzar un poco más. Ayer había conseguido, por ejemplo, una imagen de uno de estas especies filtradoras. Y para que ustedes vean cómo ellos están en el fondo del océano, ¿no? Por favor, confirmen si ven la imagen. Jonathan García, ¿logra ver la imagen? Confirme. Sí, sí lo veo, Miss. Ya. Entonces, eso que ustedes ven es justamente la parte delantera donde está la boca del cordado. Y esas como patitas son justamente esos tentáculos. Entonces, esa es la entrada justamente del alimento, ¿no? O del animal o del renacuajo que ellos puedan capturar. Y es a través de las hendiduras. Las hendiduras daría la impresión que fuesen prolongaciones de los tentáculos. Pero en realidad, esto que ustedes ven en el costado son las hendiduras
por donde ellos filtran el agua. Al momento de filtrar el agua, ahí también ellos retienen o aprovechan el sustrato. Preguntas, señores. Preguntas. Hemos concluido la clase con 27 participantes. ¿Quiénes están en conexión? Adriel Navarrete, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Libe Montes de Oca, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Rudy Lucín, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. Son las personas que están conectadas. Por favor, prendan la cámara para poder hacer la foto del curso, los que puedan prender la cámara.